Un diálogo con Daniel Orellana. Daniel, director de posgrados de la Universidad de Cuenca. En blanco y negro queremos conversar contigo sobre algunos tópicos relacionados con el tema posgrados. Quisiéramos consultarte primero por qué es importante que la universidad pública entre en este desafío o continúe en este desafío de la formación de cuarto nivel. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y un gusto estar acá. Yo creo que haces la pregunta más importante y más relevante, y es el por qué. ¿Por qué ofrecer cuarto nivel? ¿Por qué ofrecer posgrados, ¿no? Está claro que la Constitución de la República garantiza la educación, incluso la educación gratuita en hasta completar el tercer nivel profesional. Pero al mismo tiempo también está claro que hay mucho más. Y yo creo que hay más en dos dimensiones. Una de especializarse. Sí, el tercer nivel te abre y te habilita, obviamente, para desempeñarte como profesional. Pero en el mundo de hoy, que es un mundo complejo, no solo complicado, sino complejo, en el cual lo relacional vale mucho, es necesario profundizar. Y el cuarto nivel justamente te permite eso. Entonces, en un sentido, especializar. Dentro de tu área de conocimiento, poder entrar a estudiar con mayor profundidad un tema específico, un área específica o dentro de tu profesión en específico, ¿no? Pero por otro lado, creo que el cuarto nivel también te abre un poco más de perspectivas. A mí me gusta siempre poner el ejemplo digamos, del desempeño o la carrera profesional, ¿no? Aunque no me gusta mucho la palabra carrera, en una forma de una T, ¿de acuerdo? En la cual la línea horizontal representa la amplitud de tus capacidades, habilidades y conocimientos profesionales, y la línea vertical representa la profundidad. Tú puedes diseñar esa T como tú quieras. Sí, entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente, creo yo? Es que ha habido una tendencia a la hiperespecialización. Entonces, son unas T's donde el horizontal es pequeñito y lo vertical es enorme, ¿no? Yeah. O sea, hay una hiperespecialización en el área de la biología. Entonces tienes un especialista que estudia el pico de los pájaros de la Amazonía. Sí. Y otro especialista que estudia las patas de los pájaros. El ADN de los murciélagos en la cueva de los Tayos. Exactamente. Entonces tienes como una altísima especialización. Eso te permite obviamente ser experto, realmente experto en algo. Pero a veces te queda con muy poca amplitud. Entiendes mucho de algo, pero muy poquito de todo. Y el momento que empiezas a tratar de hacer esas relaciones con otras cosas, salen difíciles. Por lo tanto, la oferta de cuarto nivel debería también balancear un poco esa amplitud y empezar a provocar, creo yo, una entrada crítica también al conocimiento, ¿no? ¿Y qué necesita el país? Porque a veces la mirada que tenemos desde Cuenca sobre la Universidad de Cuenca es una mirada muy de ciudad, pero ¿qué es lo que está necesitando en el cuarto nivel en el país? Genial. Yo allí me atrevería a decirles justamente abrir esta mirada y este ancho de banda. Este ancho, y no solo en lo temático, sino también en lo territorial. Las universidades, la academia, creo que somos muy urbanos en cierto sentido, y extremadamente centrados en una realidad inmediata, ¿no? Y que es difícil y que nos ha costado un poco salirnos de allí. Y acordémonos que el país es mucho más grande y mucho más diverso de lo que está solamente en las ciudades. Y vemos además cómo están concentradas y distribuidas las universidades en el país. Eso queda todavía más claro. A mí que me encantan los mapas, es una cosa que en términos geográficos queda muy claro. Entonces, esa posibilidad de que la universidad se abra también, y ojo, no solo desde una lógica de esto que le llamaban la extensión universitaria y que ahora se llama la vinculación, sino de un diálogo un poco más horizontal y de diálogo, de hecho como tal, de diálogo de saberes, porque la universidad pues es muy buena en cierto tipo de conocimiento, pero hay mucho más. Entonces yo creo que provocar esta amplitud, por lo tanto, ¿no es cierto?, ya en tres cosas, en temáticas, conocimiento en lo geográfico y territorial y de poder abrirse, pero también en reconocer que hay otros tipos de conocimiento que son también válidos. Esta T que tú la dibujas, ¿cómo pensarlo desde la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad? Creo que también a la Universidad de Cuenca
las facultades, los reductos, nos cuesta pensar y articularnos con otras disciplinas. Nos cuesta muchísimo y yo creo que en el reto de los posgrados, de hecho, ese es uno de los retos más grandes que tenemos, y es de cómo pensar justamente en posgrados interdisciplinarios, donde vayas más allá de lo vertical, ¿no es cierto?, de esa profundidad y especialización, que es una parte, pero también en esa amplitud y la posibilidad de empezar a pensar en posgrados que sean realmente interdisciplinarios, que en mi experiencia han sido probablemente los más enriquecedores. Cuando dentro de un programa de maestría, por ejemplo, puedes interactuar con profesionales que vienen de otras áreas, con otras perspectivas y otros conocimientos, esa discusión, ese debate es enriquecedor hasta el límite, ¿no? Yo hago mi investigación en un departamento interdisciplinario y he aprendido durante 10 años a interactuar y a colaborar con arquitectos, con ingenieros, con sociólogos, con antropólogos, con médicos, para entre todos abordar un proceso. Y uso la palabra proceso porque cada vez estoy más convencido que este compartimentalismo que mencionabas en cuanto a cómo está organizada la academia, ¿no?, en las facultades y carreras, y que además te dicen que tienes que usar la clasificación de la UNESCO de campo amplio, campo específico, campo detallado y tal. Eso, o sea, es una cosa súper decimonónica, ¿no? Y yo creo que la universidad poco a poco tiene que reinventarse, y esta mañana hablábamos de la posuniversidad, reinventarse y reestructurarse frente a retos más que áreas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los retos de las ciudades? ¿Cuáles son los retos de la energía en el país? Es un reto fundamental, pero ese reto no puede ser abordado solamente desde la ingeniería. Tiene que ser abordado también desde las ciencias ambientales, tiene que ser abordado desde la economía, por supuesto, tiene que ser abordado desde las ciencias sociales. Y yo creo que es allí donde tenemos que empezar a pensar en el cuarto nivel. Entonces, yo siempre, eso es un tema que le he estado dando vueltas en la cabeza últimamente, pero que viene desde hace un rato largo, que sería súper interesante tener, creo yo, si quieres hasta en el caso de Cuenca, para irnos más allá, o de la SUAY, tener bien identificados cuáles son esos retos y cuáles son, por lo tanto, esas preguntas que la academia debería responder. Si logramos tener eso, unas preguntas que los tomadores de decisión, que los planificadores, que quienes hacen política pública, pero también en el sector productivo, etc., necesitan respuestas. Y podemos empezar a estructurar la oferta académica en formar gente que sea capaz de responder a estas cosas. Desde esa mirada interdisciplinaria y en ese reto de ir hacia el conocimiento de frontera, de salir de los objetos de estudio, de investigación muy concretos para aproximarnos a otras disciplinas, ¿no? Yo pensaría, nunca se hubiera desarrollado la biomecánica, por ejemplo, para extensiones del cuerpo humano mecanizadas, si no se salía con este principio de la anatomía y se aproximaba a la mecánica o a la robótica, ¿no? Creo que ese es un gran paso, un gran salto que tiene que dar el pensamiento universitario, la academia universitaria. ¿Qué es en lo que está actualmente la Universidad de Cuenca trabajando en posgrados? ¿Qué ofertas, qué áreas disciplinares están con programas vigentes? Bueno, la Universidad de Cuenca, al ser una universidad completa, yo creo que esa es una de las enormes fortalezas que tiene la universidad, que cubre todas las áreas del conocimiento, ¿no? Tanto en pregrado, pero igual en posgrado y en investigación. Y nuestra oferta está justamente organizada en este momento en 4 grandes áreas, ¿no? Un área que es precisamente la de ciencias sociales, periodismo, comunicación. Otra área relacionada a la parte de educación, artes y humanidades. Todo el área tecnológica, donde están las ingenierías, las tecnologías, arquitectura, ciencias agropecuarias, y las áreas del bienestar y la salud humana. En estas 4 áreas tenemos oferta, ¿no? Y una de las cosas que sucede en cuarto nivel y que creo que es importante
es que mientras que las carreras de tercer nivel son como más permanentes en el tiempo, aunque cada vez menos, en el cuarto nivel generalmente no se oferta durante demasiados años un mismo programa, ¿no? Porque obviamente no puedes tampoco generar demasiada gente con esta especialización específica. Entonces generalmente se ofertan 2 o 3 cortes de los programas, donde ya pues tienes creado una masa crítica de profesionales con un conocimiento específico, y luego dentro de esa área de conocimiento se cambia o se genera otro programa que puede ir cubriendo las necesidades que... ¿Tú sientes que hay un bucle o círculo virtuoso entre pregrado y posgrado? Yo creo que no todavía, y esa probablemente es una de los retos también que necesitamos cubrir en posgrados, y que además tenemos que debatirlo, porque hay 2 cosas que debemos balancear que creo que son súper importantes. La una, el posgrado como una continuación de la universidad y del pregrado. Esto es lo que le llaman en muchos países el modelo 3+2 o 4+1, ¿no? Tienes 4 años de carrera más un año de maestría, ¿no? Y que en 5 años tienes ya completas una maestría. Hasta en Europa, por ejemplo, es así. Entonces es un modelo donde simplemente divides si quieres. Antes, fíjate, las ingenierías que teníamos eran de 5, 6 años, 6 años tranquilamente, ¿no? Y donde el posgrado está realmente como simplemente una extensión más, una pieza más. Ese es un modelo y es una forma. Y la otra es... Y algunas universidades de Cuenca lo están estudiando. Ya los tienen, en varias universidades tienen ya este modelo que está así, ¿no? Entonces se reduce en el tercer nivel, se reduce el tiempo de la carrera, y lo que ha reducido acá, pues le pasas a posgrado, ¿no? Le pasas a un cuarto nivel. Y luego el otro modelo, que es el de pensar más bien como una parte de tu desarrollo profesional, en el cual ya no le piensas como una continuación, sino más bien luego de un tiempo de ejercer como profesional, de explorar el mundo profesional, de tener también un conocimiento más práctico, y en cierta manera también desde ir descubriéndome qué quiero hacer toda mi vida, cómo, en qué área, en qué parte específica de mi campo profesional me gustaría especializarme luego de haber ya trabajado un poco, ¿no? Ese es otro modelo. Lo que hemos visto y lo que se está viendo también a nivel global es que cualquiera de los 2 modelos que sea, también es interesante tener variedad, ¿de acuerdo? Y lo que hemos visto también incluso en algunos de nuestros estudiantes de pregrado, que prefieren hacer en otra universidad del posgrado porque quieren ver otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, ellos ya no le ven como una continuación a un proceso que empezó acá. Le ven como otra cosa. Y lo mismo nos pasa acá. Recibimos en posgrados estudiantes de otras universidades que por alguna otra razón no pudieron entrar al pregrado en la Universidad de Cuenca, estudiaron en universidades particulares o en otros lugares, y ahora aprovechan el posgrado para venir a la Universidad de Cuenca. Y en esa idea que es un proyecto municipal desde hace años, ¿no?, del gobierno local, de Cuenca Ciudad Universitaria, Cuenca lugar de recepción de estudiantes de posgrado a nivel del país y de otras de países vecinos. ¿Cómo miras tú la plataforma académica de Cuenca? Tenemos ya una planta, un claustro docente suficiente. Los estudios de cuarto nivel, de posgrado, de PhD que tenemos ya en gran número en la Universidad de Cuenca. ¿Crees que esta ciudad se presta para concretar este proyecto? Definitivamente. Mira, yo estuve bien desde el inicio dentro o cercano al proyecto de Ciudad Universitaria, así que lo conozco bastante bien. Y yo creo que ese es. O sea, eso es lo que... Es una apuesta. Y es fantástica. Mira, el nivel de colaboración que hay entre las universidades de Cuenca es envidiable. Esto no se encuentra en otras partes del mundo, no se encuentra en otras partes del país donde hay mucha más competencia entre las universidades. Aquí estamos absolutamente acostumbrados a colaborar
entre universidades. De hecho, tenemos programas de posgrado ya sobre todo con la Universidad de la SUAY, varios programas de posgrado conjunto que lo ofertamos en conjunto y eso ya es un primer paso hacia allá. Segundo, creo que la planta académica que tenemos en Cuenca basta y sobra para tener una excelente oferta de posgrados tranquilamente de nivel internacional, pero de verdad que tranquilamente. Y en tercer lugar, Cuenca es una ciudad muy vivible, con una alta calidad de vida, donde, es como la gente que se va a buscar, sale del país y ya está pensando no solo en qué universidad hace, sino en qué ciudad, porque sabe que es una ciudad que le ofrece realmente una experiencia de vida fundamental, ¿no? Y para mí, de hecho, creo que hay una parte valiosísima en los estudios, en el proceso de maestría o de doctorado, que es esa vivencialidad, es de poder tener una experiencia vivencial ya como adulto, digamos, postuniversitaria, que quienes hemos tenido la suerte de vivirla creo que nos ha cambiado muchísimo y que termina siendo parte de nuestra personalidad incluso. Cuenca te ofrece eso. Sí. Yo creo que es una oportunidad fantástica. ¿Qué creo que nos falta? El reto creo que está en una articulación mucho más fuerte de una política pública que permita y que viabilice realmente esto, ¿no? Porque además a la ciudad le conviene. Una de las cosas, fíjate que se están discutiendo mucho ahora son los impactos del turismo en las ciudades y en la calidad de vida, ¿no? Y esto se discute desde Barcelona, por ejemplo, con las noticias que hemos visto donde les chisguetean a los turistas porque ya están hartos de tener tantos turistas. Pero nos pasa también aquí en Cuenca los fines de semana en el centro histórico. Los habitantes del centro histórico se están yendo del centro histórico porque se ha vuelto invivible. Cuando una ciudad se articula alrededor de la educación, el tipo de turismo que atrae es otro tipo de turismo. Es un turismo, primero, mucho más respetuoso, más sano, si es que quieres, en la lógica de convivencia. Porque quien viene a estudiar viene también a habitar. No viene solamente de visita, viene a habitar. Necesita una ciudad habitable, ¿no? Y en segundo lugar, el dinero que invierte alguien que viene a estudiar en una ciudad es un dinero muy bien distribuido. Uh-huh. Sí, no se concentra en el negocio turístico del hotel, restaurante, entretenimiento. Es un dinero que se reinvierte en la economía microlocal, en la tienda de barrio, en la papelería, obviamente en las instituciones de educación, etcétera, ¿no? Hace falta entonces que nos demos cuenta de esas potencialidades y empuguemos ese proyecto. Yo estoy convencido. O sea, si es que yo creo que la estrategia de Cuenca, en lugar de posicionarse como una ciudad de turismo masivo, debería posicionarse sin lugar a duda como una ciudad de conocimiento. Y tenemos todas las ventajas para hacer esto, que otras ciudades no lo podrían hacer. Guayaquil, Quito no lo pueden hacer, no porque no tengan buenas universidades, que sí lo tienen, es por la misma complejidad urbana, que en Cuenca muchas de estas cosas están resueltas. Finalmente, Daniel, ¿por qué estudiar un cuarto nivel, un posgrado en la Universidad de Cuenca? Me encanta la pregunta. Al principio preguntaste por qué la universidad ofrece, uh-huh. ¿Por qué como Universidad de Cuenca lo ofrecemos? Y ahora, ¿por qué estudiar? ¿Qué estudiar? Cuarto nivel. ¿Cuál es el plus que tiene un cartón con el sello de la Universidad de Cuenca? A ver, primero yo creo que hay una cosa clarísima y es la calidad y la excelencia académica, ¿no? La Universidad de Cuenca está reconocida en Cuenca, en el país y en el mundo. Y yo tengo la enorme suerte de cada vez que voy en algún congreso, alguna conferencia en otro país, encontrarme con ex estudiantes míos que están haciendo doctorados o que están trabajando en otros países y siempre son bien recibidos, bien valorados en otros países. Y esos son nuestros exalumnos. Eso es el tipo de seres humanos y de profesionales que forman la Universidad de Cuenca. Entonces, yo creo que esa es una primera razón y debería ser para mí la fundamental. La segunda es vincularse a una comunidad universitaria. Hace un momento yo mencionaba justamente que la experiencia de maestría es una experiencia de vida. Más allá de asistir a clases y de dar exámenes y de tener un título y de sufrir en la tesis, la experiencia de vivir ya
en la etapa adulta, un proceso educativo en el que eres mucho más crítico, mucho más, revisas mucho más y haces una autorreflexión mucho más fuerte. Cuando haces esto acompañado de una colectividad académica en la que estás cerca de otros investigadores, de otros profesores, de otros estudiantes, de otros programas, te cambia completamente esa calidad de la experiencia, ¿no? Algún día conversábamos de esto como un ejemplo con un restaurante, ¿sí? Que parte de cuánto disfrutas de una comida es en el ambiente en el que estás, ¿no? Claro. Y eso también pasa aquí. Y ese creo que es el tercer punto que creo que es valiosísimo en la Universidad de Cuenca, la calidad del campus y las instalaciones. ¿Y la belleza de la ciudad? Pero por supuesto, incluso del campus, porque ayer me encontré con una profesora española que fue Prometeo aquí hace ya más de 10 años, y venía con otros profesores de España, y vinieron, yo les dije, ¿vienes a alguna conferencia? Algo, dicen, no, vengo a que conozcan el campus. Nuestro campus es un atractivo turístico, ¿sí? Y claro, tener la ventaja de poder estudiar en un campus con esto, con todo lo que te ofrece, además de la biblioteca, el centro deportivo, etcétera. Pues. Y mira la belleza del contacto con la naturaleza. Esta calle que pasa frente a la Facultad de Filosofía, los estudiantes le han puesto un nombre, la Avenida de los Colibríes. Ay, qué bonito. Claro, porque es raro que no veas un colibrí aquí y en pleno centro de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que realmente hay un montón de ventajas que creo que son valiosísimas para los estudiantes y que valoran mucho para estudiar. Muchísimas gracias a Daniel Orellana por este primer diálogo sobre el posgrado en la Universidad de Cuenca y esta visión de futuro de la universidad y de la ciudad en torno al cuarto nivel. Gracias. Muchísimas gracias.